Amigos, Occidente impuso sanciones, pero Rusia respondió de tal manera que el mundo se congeló en anticipación. Activos por valor de cientos de miles de millones de dólares. La salida de gigantes como Pepsi y Danone, el impuesto de salida y confiscación. ¿Qué es esto? ¿El comienzo de una nueva guerra económica o un paso hacia una reestructuración global del orden mundial? Analizamos cómo el último decreto de Putin cambia las reglas del juego y quién terminará ganando. No cambies, hará calor. RIA Novosti informa que Occidente corre el riesgo de perder activos por valor de al menos 300.000 millones de dólares si se confiscan los activos rusos congelados. La pregunta es si las recientes sanciones de la Unión Europea y los Estados Unidos no han sido un gran error. Este paso agresivo contra Rusia puede convertirse en un ataque de represalia. Rusia respondió a las sanciones mediante la introducción de sus propias medidas e incluso fue más allá, comenzando a confiscar activos y empresas occidentales, incluidos los activos de empresas estadounidenses. El 28 de diciembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó una respuesta a otro paquete de sanciones impuestas por Occidente. El documento enumera las consecuencias que se implementarán como represalias contra los Estados Unidos y la UE. ¿Qué significa esto para ambas partes en el conflicto y cómo responderán a estos pasos? Vamos a entenderlo. El 16 de diciembre de 2024, la Unión Europea publicó un paquete de restricciones económicas. El objetivo de estas medidas es aislar aún más a Rusia tanto económica como políticamente. Sin embargo, el gobierno de Putin respondió con contramedidas que se estima afectarán los activos de empresas occidentales por valor de más de 280.000 millones de dólares que se encuentran en territorio ruso. Por lo tanto, la tensión geopolítica entre los Estados Unidos, la UE y Rusia está alcanzando un nuevo nivel. ¿Cómo afectará esto a ambas partes del conflicto? Te lo diré. Curiosamente, Occidente está muy por delante de Rusia en términos de activos congelados. Según las últimas estimaciones, los países occidentales han bloqueado alrededor de 300.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central ruso y otras estructuras. Estos fondos están depositados en varias instituciones financieras de todo el mundo, incluidos el euro y los Estados Unidos. La mayor parte se concentra en los bancos europeos, donde se almacenan unos 2.700 millones de euros. En segundo lugar están los bancos estadounidenses, que tienen fondos bloqueados por valor de 67.000 millones de dólares. El Reino Unido también ha contribuido al congelar activos o participar en transacciones financieras internacionales, lo que los hace fácilmente accesibles para su identificación y bloqueo por parte de los gobiernos occidentales que operan de manera coordinada. Pero no son solo las reservas, sino también los activos personales de los oligarcas rusos. Yates, propiedades de lujo y aviones privados fueron confiscados. Alemania, por ejemplo, le quitó a Alice Usmanov un yate de 750 millones de dólares y su propiedad de 90 millones de dólares en la isla de Jersey. En Italia, se congelaron 7.000 millones de dólares de inversión de Roman Abramovich. Francia y España también confiscaron propiedades y yates de las élites rusas por un total de aproximadamente 58.000 millones de dólares. Occidente está utilizando activamente sanciones severas e instrumentos legales para congelar activos relacionados con Rusia, coordinando sus acciones a través de un grupo de trabajo llamado REPO, élites, praxis, and oligarchs rusos. Estas medidas se tomaron para rastrear y confiscar la riqueza rusa en el extranjero. Los bancos desempeñan un papel fundamental en la identificación y congelación de fondos de conformidad con la legislación nacional. Si comparamos los dos lados, la ventaja está claramente en el lado oeste. Los activos congelados por valor de 300.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia, así como los 58.000 millones de dólares confiscados, superan con creces los activos que Rusia puede controlar en su territorio. Pero eso no detuvo al Kremlin. En julio de 2024, se aprobó un decreto que legaliza la confiscación de activos occidentales en Rusia. Sin embargo, a pesar de esto, Rusia se enfrenta a ciertas dificultades. Los activos de 300.000 millones de dólares están congelados en Occidente, mientras que los activos occidentales en el territorio de Rusia están distribuidos en varios sectores y compañías, lo que hace que su captura sea difícil, pero no imposible. Es por eso que Occidente se toma en serio esta amenaza. Rusia adoptó una postura dura en respuesta a las sanciones de Occidente. La estrategia del Kremlin tiene como objetivo hacer la vida más difícil para las empresas occidentales que trabajan en el mercado ruso. Si una empresa decide abandonar Rusia, está obligada a vender sus activos con pérdidas sustanciales. Además, se introdujo el llamado impuesto de salida, que en octubre de 2024 se incrementó del 15% al 35%. Este paso está claramente dirigido a golpear el bolsillo de las empresas extranjeras y al mismo tiempo reponer el presupuesto ruso. Pero eso no es todo. Las empresas occidentales se enfrentan a severas restricciones para retirar sus ganancias de Rusia,
lo que limita aún más su libertad financiera y dificulta la repatriación de los ingresos. Rusia busca mantener el dinero dentro de su economía, en lugar de permitir que se dirija a los mercados occidentales. Este enfoque, aunque complica el trabajo de las empresas extranjeras, también tiene como objetivo tratar de estabilizar la economía rusa en medio de la inestabilidad global. Muchos de los jugadores más importantes fueron atacados. Por ejemplo, Carlsberg, un productor líder de cerveza, se enfrentó a un estricto control gubernamental y se vio obligado a vender sus activos con grandes descuentos, lo que resultó en pérdidas financieras colosales. La situación no es mejor para el gigante alimentario francés Danone, que se encontró bajo el fuego cruzado de las sanciones. La restricción a la exportación de ganancias del país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la compañía, lo que dificulta sus operaciones globales. En diciembre de 2024, el negocio de Danone en Rusia se transfirió completamente a un empresario ruso, completando la transición de la compañía bajo el control ruso. La situación también plantea una pregunta. A pesar de continuar trabajando en Rusia, las empresas no pueden sacar ganancias fuera del país, lo que las coloca en una posición extremadamente difícil. Problemas similares han surgido con Shell, que ha invertido miles de millones de dólares en el sector ruso del petróleo y el gas y ahora se ha visto obligado a abandonar el mercado sin retirar activos. Al mismo tiempo, Renault, que era un jugador importante en el mercado automotriz ruso, también se encontró en una situación difícil. Las sanciones no solo limitan las actividades de las empresas, sino que también las obligan a cambiar sus estrategias en condiciones de inestabilidad geopolítica. Por ejemplo, Unilever se vio obligado a vender sus fábricas rusas con pérdidas. Siemens, un importante proveedor de tecnología a Rusia, también se enfrenta a la amenaza de confiscar sus inversiones o impuestos, lo que complica su situación. Y aquí están los amigos, una nueva noticia. Rusia obliga a las empresas extranjeras a vender sus activos con enormes pérdidas. Y esto no es solo un movimiento comercial, sino un contraataque estratégico. Moscú lo deja claro. Si Occidente congela las reservas rusas, Rusia tomará a las empresas occidentales en respuesta. Esta confrontación de las potencias mundiales está alcanzando un nuevo nivel, y uno de los principales ejemplos es el gigante financiero holandés ING Bank. En enero de 2025, ING vendió su negocio ruso a Global Development, una firma con sede en Moscú propiedad de un inversor con experiencia en servicios de factoraje. Aunque el precio de venta exacto no fue revelado, sin duda fue con un gran descuento. No fue un retiro voluntario. Las autoridades rusas han dejado claro que a las empresas occidentales no se les permitirá simplemente abandonar el mercado ruso. Se espera que las pérdidas financieras para ING sean significativas. La pérdida neta de la transacción será de aproximadamente 700 millones de euros, de los cuales unos 400 millones son la diferencia entre el valor de mercado del negocio y el precio de venta. Además, desde 2022, ING también ha perdido 315 millones de euros debido a la depreciación del rublo, lo que ha afectado a su capital. Sin embargo, esta pérdida solo existe en el papel y no amenaza la sostenibilidad del banco. Para Rusia es una victoria estratégica. Obliga a un gran banco occidental a vender activos por nada. Después de este acuerdo, ING planea reducir aún más sus lazos con Rusia. A 30 de septiembre de 2024, su deuda restante con los clientes rusos es de 1.000 millones de euros, de los cuales 500 millones están asegurados bajo garantías de agencias de crédito a la exportación. Otra gran pérdida para Europa está relacionada con el banco austríaco Raiffeisen Bank International. Un tribunal ruso le ordenó pagar 2.000 millones de euros en compensación por la transacción fallida. Esta decisión fue tomada como una respuesta directa a las sanciones financieras de Occidente. El banco, que fue uno de los mayores acreedores occidentales en Rusia, ahora enfrenta serios problemas financieros. Por lo tanto, Rusia demuestra que no tiene la intención de permanecer pasiva en respuesta a las sanciones. Está utilizando activamente su influencia para contraatacar a las empresas occidentales, obligándolas a abandonar el mercado ruso con enormes pérdidas. Esta confrontación continúa ganando impulso, y sus consecuencias pueden ser a largo plazo tanto para Rusia como para Occidente. En última instancia, las sanciones socavan la confianza de los inversores en Rusia, lo que puede llevar a una disminución de la inversión extranjera y la interrupción de las cadenas de suministro en sectores clave. Las medidas económicas rusas dirigidas a la máxima autosuficiencia y el rechazo de la inversión extranjera tienen consecuencias de gran alcance que van más allá de la economía local. Estos movimientos pueden causar cambios a largo plazo en la economía global, obligando a las empresas y los países a adaptarse a la inestabilidad y el mayor control en Rusia. Se espera que la agitación económica interna tenga un impacto en los mercados internacionales, y el fortalecimiento de Rusia en respuesta a las sanciones solo agrava las relaciones con Occidente, creando un presagio de una mayor escalada.
El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia se ha fortalecido económicamente gracias a las sanciones, destacando que Rusia ha aprendido a eludir las restricciones occidentales y desarrollar los mercados internos. Sin embargo, esa estrategia podría aumentar el aislamiento geopolítico, poniendo en peligro el crecimiento económico a largo plazo y causando estancamiento en varios sectores. La confrontación con Occidente continúa ganando escala, y cada nueva decisión económica solo aumenta el riesgo de una guerra económica global. La Unión Europea ya ha adoptado una contraofensiva estratégica para proteger a sus empresas de pérdidas financieras y riesgos legales. Las medidas adoptadas, como la prohibición de la ejecución de órdenes judiciales en el territorio de la UE, están destinadas a limitar la capacidad de Rusia para influir en los activos europeos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la UE, las consecuencias a largo plazo siguen siendo cuestionables. El aumento de las tensiones no solo puede afectar a las economías de Rusia y la UE, sino que también puede afectar a otros países, especialmente a los del sur global. Las sanciones y las represalias socavan la confianza en los negocios con Occidente y los inversores extranjeros pueden reconsiderar sus estrategias. Esto plantea la importante cuestión de cómo se desarrollará este conflicto en los próximos años y cómo los países reconsiderarán su estrategia económica y geopolítica en un entorno de inestabilidad. Echemos un vistazo a cómo se desarrolló la situación de las sanciones con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Los bancos occidentales comenzaron a discutir la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia después de la victoria de Donald Trump en las elecciones, informa la fuente. Los expertos están considerando los términos y condiciones bajo los cuales las restricciones pueden ser levantadas después de las elecciones estadounidenses. Las conversaciones entre los comerciantes bancarios se centraron en una pregunta. ¿Es posible levantar las sanciones de Rusia? En particular, los banqueros están interesados en la posibilidad de reanudar el comercio del rublo. Sin embargo, muchos creen que tal escenario es poco probable en este momento. Las discusiones están en curso entre los interesados en levantar las sanciones, incluidas las grandes empresas y los gobiernos. Sin embargo, ni en Europa ni en los Estados Unidos se han hecho declaraciones oficiales sobre este tema. El levantamiento de las sanciones solo será posible en el contexto de futuras negociaciones en las que se negocie una solución pacífica del conflicto. En esta etapa, la cuestión del levantamiento de las sanciones puede convertirse en una herramienta para hacer que el tratado de paz sea más atractivo para Rusia. Sin embargo, según los expertos, este proceso llevará mucho tiempo. Probablemente, los pasos serios para levantar las sanciones, principalmente por parte de Europa, no se llevarán a cabo antes de 2025. Es probable que las relaciones de Estados Unidos con Rusia sigan siendo tensas, y no se esperan nuevas sanciones contra Rusia, ya que la mayoría de las industrias ya han sido sometidas a medidas restrictivas. Amigos, ahora me gustaría expresar mi opinión sobre el material. Honestamente, todo este conflicto económico se parece a un juego de tira y afloja, donde ambas partes solo se apoyan más. Occidente está tratando de presionar a Rusia con sanciones, congelando miles de millones y sacando los bolsillos de las empresas, y Rusia responde simétricamente, sacando del juego a las corporaciones occidentales y colocando sus negocios con altos impuestos. ¿Y sabes qué? La situación se convierte en un ciclo interminable de golpes mutuos, donde la gente común y las empresas de ambos lados sufren. Occidente ha subestimado claramente la capacidad de adaptación de Rusia. Aquí nadie se va a quedar de brazos cruzados. Rusia ya ha demostrado que puede encontrar la respuesta. Sí, las sanciones afectan a la economía, pero cerrar el país detrás de la cortina de hierro en el siglo XXI no funcionará. Cada 1.000 millones congelados en el extranjero se convierte en un incentivo para el desarrollo del mercado interno. Cada presión sobre las corporaciones solo las empuja a buscar nuevas soluciones. Y al final, Rusia se vuelve más fuerte. Pero Occidente parece estar atrapado por sus propios políticos. Quiero preguntar, ¿el juego vale la pena? En lugar de gastar fuerzas en este Armagedón económico, las partes podrían sentarse a la mesa de negociaciones y encontrar un compromiso. Después de todo, es obvio que Rusia no se romperá bajo la presión de las sanciones, no importa cuán soñados sean la UE y los Estados Unidos. Pero es poco probable que Occidente pueda ignorar indefinidamente esos billones que permanecen inaccesibles. El mundo debe ser más inteligente y buscar formas de diálogo, porque de lo contrario nos encontramos en un callejón sin salida en el que todas las partes tendrán que contar no solo las pérdidas, sino también las pérdidas de reputación en el escenario mundial. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material, amigos. Leo todos los comentarios. También quiero agradecerles su atención. Hasta luego.